Cierren sus ojos. Padre Celestial, gracias por darnos esta preciosa oportunidad, este tiempo en el que te podemos alabar, exaltar, gozarnos juntamente con nuestros hermanos y en tu presencia y darte honor, darte gloria, de lo cual solo tú eres digno. Ahora queremos pedirte que en esta hora nos llenes de tu Espíritu Santo para recibir tu palabra, para guardarla en nuestro corazón, para entenderla, Señor, para que nos provoque a buenas decisiones en nuestra vida, para glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Esther, capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Esther. Estamos en la diapositiva número 1. Podemos ponerle como título a este capítulo 4, judíos, lloro y lamentación. Vamos a la diapositiva número 2, por favor. En resumen de lo que vimos la semana pasada en el capítulo 3, hermanos, veíamos al rey Asuero que engrandece a este hombre Amán, del cual hablamos un poquito. Lo engrandece de tal manera que los sirvientes del rey deben de inclinarse delante de este hombre. Lo pone en una posición de eminencia. Este hombre, decíamos, dice, de hecho lo menciona así la palabra, Agageo, descendiente de Agag, por consecuencia también descendiente de Amalek. Y veíamos acerca de la historia un poquito y vemos cómo Dios le dice, ¿verdad?, a Moisés que escriba y que siempre va a haber guerra entre Dios y Amalek. Siempre va a haber guerra entre Dios y Amalek. Entonces veíamos un representante en este momento de Amalek. Bueno, los siervos del rey se inclinaban delante de este hombre Amán, pero no todos, ¿verdad? Mardoqueo no se inclinaba. Y esto despertó también un poquito la envidia de los demás, que preguntaban, ¿por qué tú no te inclinas? Era tanta la insistencia que Amán tuvo que decirles que él era judío, ¿verdad? Era judío. Y por supuesto, las leyes para los judíos son diferentes que para el reino, que para los persas en este caso. Incluso varios de los territorios que ellos habían ya invadido, los persas, bueno, no tenían leyes muy diferentes a las de los mismos persas, pero sí eran muy diferentes las leyes de los judíos. Entonces, hay una amenaza. Pues le vamos a decir a Amán, a ver si se mantiene en su dicho. ¿Y qué sucede? Pues Amán es enterado de estas cosas y sigue esa constante en Mardoqueo. Mardoqueo no se inclina delante de Amán, ¿verdad? Así que viene el enojo de parte de Amán y viene la propuesta. Habla Amán con el rey y le dice al rey, el rey, vamos, te propongo que destruyamos a un pueblo, que matemos a este pueblo que no se sujeta a las leyes de este imperio persa. Este pueblo tiene unas leyes diferentes y no se sujeta. Para él no era suficiente con matar simplemente a Mardoqueo, podría ser la primera idea. Él quería matar entonces a todos. Así que el rey accede, le da el anillo, prácticamente se hacen los escritos y son enviados por todo el imperio. Terminamos viendo que el rey y Amán se sentaron a beber, brindaron por lo que iban a hacer, por la decisión que habían tomado, y la ciudad quedó conmovida. Estaban conmovidos por aquello de lo que se estaban enterando. Vamos allá a la siguiente diapositiva. Vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 3, todos allá en nuestra Biblia, capítulo 4 de Esther, del versículo 1 al versículo 3.
Y nos dice así: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Bueno, hemos visto esta actitud en otros momentos. Lo veíamos con el rey Josías, alguien que también rasga sus vestidos, pero muestra el dolor y la tristeza que está sintiendo Mardoqueo. Mardoqueo se lamenta al saber la noticia porque es la amenaza de muerte, y prácticamente no solamente es la amenaza, ya hay un decreto que va a ser posible que en 12 meses, recuerden que es en el número 12, en el mes 12, perdón, que van a ejecutar lo que dice el decreto de matar a los judíos. Así que él rasga sus vestidos, se viste de cilicio y ceniza y clama, ¿verdad?, amargamente por la ciudad. Él también estaba en el palacio del rey, él también servía al rey. Y entonces viene, como cualquier otro día que él venía al palacio del rey, porque él tenía actividades allí, pero viene de esa manera, su vestido, ¿verdad?, de cilicio, viene con esa condición de tristeza y de dolor. Y entonces al intentar entrar, espera Mardoqueo, tú sabes que aquí no puedes entrar así, no está permitido entrar en esas condiciones en las que tú te encuentras, ¿verdad? Bueno, entonces tuvo que quedarse allí, por eso nos dice que llegó hasta la puerta del rey y no fue posible pasar para él porque, ¿verdad?, venía con vestido de cilicio. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a leer el versículo 4, hermanos. Dice así el versículo 4: y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Se entera de una parte, ¿verdad?, de las cosas, esta Ester, porque le vienen a avisar: oye, ¿qué crees? Que Mardoqueo está allá y estas son las condiciones, no puede ni entrar. Es como su padre, ¿no? Ya lo mencionamos, él la adoptó, es como su padre, así que ella se preocupa por él, sin duda siente dolor por él, pero no sabe exactamente qué ha sucedido. Así que lo que le hace es enviarle ropa, pues para que esté en mejores condiciones. Ya después podrá enterarse, seguramente ella pensó. Sin embargo, es necesario resaltar que Mardoqueo no acepta el cambio de vestido. Así que esto para Ester, sin duda ya prendió por ahí un foquito amarillo, por lo menos, de que esto es un asunto grave. O sea, no es cualquier cosa. Para que Mardoqueo no quiera cambiarse, le estoy mandando yo ropa, y que no quiera ponerse en mejores condiciones, algo está pasando. Siguiente diapositiva. Vamos a leer, hermanos, versículos del 5 al 8. Nos dice así: entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey, a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle
y a interceder delante de él por su pueblo. Así que bueno, decíamos, no sabe bien Esther qué está pasando, por eso manda a este otro hombre eunuco, Atac, a investigar qué está sucediendo. La plaza está frente a la entrada de la puerta, así que Mardoqueo no está muy lejos de allí, ¿verdad? Así que este hombre va con Mardoqueo y Mardoqueo le hace saber todo lo que está sucediendo, incluso el escrito, ¿verdad? El escrito del decreto en donde dice, en tal fecha, ¿verdad?, se van a levantar todos en armas contra los judíos y los van a destruir a todos. Bueno, incluso hasta le da el detalle respecto al dinero que Amán está dispuesto a poner allí en los tesoros del rey con tal de poder realizar esta acción. Le da noticias de esto, pero además le envía un mensaje aquí bien interesante, y esto va a poner forma a todo lo que estamos viendo. Dice al final del versículo 8 que le encarga que vaya esta Esther ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Dice, dile todas estas cosas, ¿no? Pero dile también que le encargo que vaya a hablar con el rey y que le diga todas estas cosas. Bueno, está bien interesante porque ahorita que sigamos leyendo nos vamos a dar cuenta que Esther queda en una posición comprometida de interceder por su pueblo. Y sería interesante, ¿verdad?, tratar de entender qué es lo que fue más importante para Amán al pedirle esto a Esther. Al pensar más en el pueblo, al pensar más en sus hermanos judíos que en Esther, que es como su hija. Y esto requiere que sí lo reflexionemos y pensemos lo que implica. Va a explicar Esther y va a decir, esto es posiblemente la muerte para mí. Esto puede representar la muerte para mí. Mardoqueo, ¿sabes lo que tú estás pidiendo? Y tratamos de entender eso. Él está pidiendo por el pueblo. Y para eso es posible que se lleve en juego la vida de su hija, Esther. Es posible porque ellos no saben qué es lo que va a hacer Dios. Así que antes de tomar la decisión, necesitaba pasar todo esto por su cabeza. Vamos a la siguiente diapositiva. Leemos del versículo 9 al versículo 11. Dice así, hermanos, todos. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Bueno, ya Esther está enterada de la situación y ha escuchado claramente la petición de Mardoqueo, pero dice, vas a tener que contestarle esto. Hay una ley que me pone a mí en peligro de muerte. Y además este no es el mejor momento para hacer lo que tú estás pidiendo acerca de presentarme delante del rey, porque van 30 días que el rey no me ha hablado. ¿Se acuerdan que el rey solamente podía venir si el rey le hablaba? Dice, 30 días han pasado que el rey no me ha hablado. Es algo así como que este no es el mejor momento para yo hacer esto. Mira, existe esa ley. Y la ley dice que si alguien a quien el rey no ha llamado se presenta en el patio, dice allí, una sola cosa le puede ocurrir: que muera. A menos, dice, salvo que el rey en ese momento le extienda el cetro de oro
como señal de que le está aceptando, le está recibiendo, pero solo si el rey hace eso. Pero para que haga eso, podría decir en este momento Esther, yo no lo sé si lo va a hacer, no lo sé. Mira, Mardoqueo, me pones en peligro de muerte. Es una realidad. Me pones en peligro de muerte. Podría agregar ella una pregunta más. ¿Estás seguro que quieres que lo haga? Me pones en peligro de muerte. Hermanos, esto tiene una similitud con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en la alabanza damos gracias a Dios y alabamos a Dios, ¿verdad?, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Decimos, y así lo creo que, y lo aprendimos allí por ahí en alguna lección de doctrinas básicas, que la Biblia, el tema principal de la Biblia es Cristo. Y yo también uno a eso. No me parece una exageración decir que casi cada página de la Biblia nos habla de Cristo de una o de otra manera, nos va a llevar a Cristo. Así que en una enseñanza vemos a Cristo, en un mandamiento vemos a Cristo, en una historia vemos a Cristo, en un proverbio vemos a Cristo, en un salmo vemos a Cristo, en todas partes vemos a Cristo. Este hecho, hermanos, miren, este hecho de que nadie se puede acercar al rey es algo que ocurría en realidad para el pueblo y para todos los habitantes del mundo en el Antiguo Testamento. La presencia de Dios era manifestada en el tabernáculo, posteriormente en el templo, en aquel lugar que nosotros conocemos como lugar santísimo. Y allí se manifestaba la presencia de Dios. ¿Cuántos seres humanos podían entrar a la presencia de Dios, hermanos? Una sola persona. ¿Quién era? El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año podía hacerlo? Una sola vez. Ese acercarnos a la presencia de Dios no estaba abierto para todos. No estaba abierto para todos. Y Dios había especificado solamente la forma en la que esto podía ser. Así que pocos seres humanos, podemos decir eso, gozaron de ese privilegio. Tuvieron ese gozo de poder entrar en la presencia de Dios. Y tenían tareas que realizar ahí porque era el sumo sacerdote. Pocos. Pero hoy para nosotros las cosas son bien diferentes. En Cristo Jesús las cosas son bien diferentes. Cuando Él murió allí en la cruz, dice la Escritura y dicen los evangelios que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Esto lo recordamos en muchas ocasiones. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. Cuando se rasga, ¿qué significó para nosotros? Que Dios está abriendo la oportunidad de que nos podamos acercar a su presencia. Por la obra de Cristo Jesús, no por nada bueno que hayamos hecho nosotros. Solamente por la obra de Cristo Jesús el podernos acercar a su presencia. Antes, incluso los profetas lo sabían y les daba temor porque nadie podía ver a Dios y no morir. Sabían que podían morir en ese momento. Entonces es interesante poder analizar esto que está sucediendo con Esther. Solamente una acción de gracia de parte de Dios nos permite acercarnos a Él. ¿Lo vemos? Solamente una acción de gracia de parte de Dios. Y ahí tenemos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús murió en la cruz por nosotros. Él como el rey, en su cruz decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Él como el rey rasgó ese velo de arriba hacia abajo y el acceso a la presencia de Dios quedó abierto. Y dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es decir, ahora ya nos podemos acercar confiadamente. Cuando estábamos cantando, hermanos, nos estaba dirigiendo nuestro hermano y
Y nos llevó a poder considerar esto y agradecer a Dios y dar gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pero no puede quedar solamente en palabras y emociones. Esto es una realidad para nosotros, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Nos podemos acercar confiadamente. Así que si miramos hacia atrás en el Antiguo Testamento y solamente una persona una vez al año podía acercarse, qué contraste tan enorme con el que tenemos ahora, que nos podemos acercar todos los que hemos creído todas las veces que queramos. Acerquémonos confiadamente hasta el trono de su gracia. Y estamos entonces en la presencia de Dios cuando cerramos nuestros ojos y estamos orando. Cuando cerramos nuestros ojos y derramamos nuestra alma delante de Él como lo hizo Ana. Estamos en la presencia de Dios. Dios nos está mirando, nos está escuchando y además mira más allá de una persona allí hincada o humillada hasta el suelo. Él mira nuestro corazón. Nos conoce, hermanos. ¿No es una bendición? ¿No es algo que podemos aprovechar y estar en la presencia de Dios de manera constante? Vamos a seguir. Siguiente diapositiva. Todavía no termina el diálogo que están teniendo Mardoqueo y Esther, aunque no lo tienen cara a cara. En realidad esto es, dile, respóndele, dile también esto. Y ahí va el mensajero para allá y para acá. No es un diálogo que tengan cara a cara. Vamos a leer el versículo 12 y hasta el 14, hermanos. Del 12 al 14, dice así la palabra de Dios todos. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Así que llegamos a este punto en donde pues, le hace reflexionar Mardoqueo. Le contesta con estas palabras y que van a ser muy contundentes para la vida de Esther. Esther va a tener que reflexionar en lo que está diciendo Mardoqueo y prácticamente va a llegar al punto de: si voy al rey sin ser llamada, moriré. Pero va a representar una decisión. Si voy al rey sin ser llamada, moriré. Le dice Mardoqueo: mira, tú de todas maneras vas a morir. Mira, si se empieza a dar todo esto y empiezan a matar a los judíos, Esther, se van a dar cuenta quién eres y también tú vas a morir. Pero ¿sabes qué, Esther? Aquí hay un detalle bien interesante que tienes que considerar. Dios de todas maneras va a salvar a su pueblo. Y tú en este momento tienes la oportunidad de ser parte de este plan de Dios, porque Dios va a salvar a su pueblo. Pero si no lo haces, ¿dónde vas a quedar tú? ¿Dónde vas a quedar tú? Te habrás perdido de la bendición de formar parte de esto. Te habrás perdido de eso. ¿Por qué decimos, o por qué digo que, bueno, por qué dice la Biblia más bien, ¿verdad? Que va a venir salvación. Esther tiene fe, es un hombre de fe. Es un hombre de fe. Y en lo que está creyendo, y ya lo mencionábamos hace unas semanas, es en la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Voy a ser amigo de tus amigos y voy a ser enemigo de tus enemigos. Es lo que está diciéndole Dios. Entonces Mardoqueo cree profundamente estas palabras.
Y por eso dice, Dios va a mandar salvación de todas maneras, porque Dios va a librar a su pueblo, porque Dios va a cumplir su palabra. ¿Y cuál es la palabra? Bueno, va a estar en contra de los enemigos. En este caso, pues Amán y todos los que están apuntándose, ¿verdad?, para hacer caso a este decreto. Y en esto le hace ver a Esther, mira, esto va a suceder. De todas maneras, Dios va a actuar. Dice el Señor Jesús en Lucas 19:40, cuando Él está entrando a Jerusalén montado en un pollino, y entonces la gente pues está alabando a Dios, ¿verdad? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces le dicen, ¿qué no oyes lo que están haciendo? Cállalos. ¿Y qué dice el Señor? Les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si estos callaran, las piedras clamarían. Si dejáramos de hacer, hermanos, lo que Dios, ¿verdad?, pone en nuestras manos, de todas maneras el plan de Dios va a continuar. Con nosotros o sin nosotros, el plan de Dios va a continuar. Qué vergüenza sería para nosotros los seres humanos que sucediera esto, que las piedras clamaran ante la presencia del Dios eterno. Y nosotros somos quienes necesitamos ser, quienes clamen, quienes den gloria y honra al Señor. Amén. Nosotros. Entonces, dice, si estos callan, las piedras clamarían. Bueno, sí, Mardoqueo, va a venir salvación de otra parte, pero de todas maneras, ¿ya pensaste bien en que estoy en peligro de muerte? Sí, va a haber salvación, qué bueno, pero me dejas a mí en una posición bastante difícil. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, la voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, hermanos. Después, si gustan ustedes revisarlo en casa. Dice esta versión: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. No temas, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Cuando el Señor manda a Ananías a orar por Saulo, ¿se acuerdan? Le dice, es un instrumento que yo he escogido y él va a aprender cuánto es necesario sufrir por causa de mí, por causa de mi nombre. Y el Señor no nos dijo, no nos prometió una vida color de rosa. En el mundo tendrán aflicciones. Y es más, hasta dejó muy clara la posibilidad de que seamos perseguidos por causa de Él. Vituperados, ¿verdad? Digan contra nosotros toda clase de cosas, de mentiras. Pero dice, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Imagínense estas palabras para Esther de parte de Mardoqueo. No tengas miedo, Esther. No tengas miedo de sufrir por causa del Señor. Tú cumple lo que Dios te ha dado. Tal vez pueda ser la muerte, Esther, pero los planes de Dios son mucho más altos que los de nosotros. Es fácil decirlo, hermanos, también. Es fácil decirnos. Pero ¿qué pasaría si fuéramos confrontados a eso? Y digo, al que piense estar firme, me considero a mí, mire que no caiga. Porque sí, seguir a Cristo no siempre es fácil. No siempre es fácil. Y el Señor no nos ocultó nada de esto. Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará, dice el Señor Jesús.
O sea, realmente existe la posibilidad de perder su vida. Hablando literalmente. Pero también perdimos todos aquí ya nuestra vida. Una vida que teníamos antes planeada. ¿Quién tenía planes? Teníamos planes de hacer nuestra vida, teníamos proyectos de hacer cosas. Yo los tenía. Y entonces Dios fue quitando poco a poco, ¿no? Y mira, esto también, esto también, y esto también, esto también. Y aún seguimos conservando alguna parte, ¿no? A ver si tenemos todavía oportunidad de aquí a que Él viene de hacer algo. Y creo sin duda que el Señor se va a encargar de seguir quitando más y más. Porque Él quiere todo de nosotros. Hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. Dice también en Juan 12:25, el pasaje similar, dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Agregamos este detalle: para vida eterna la guardará. En el pasado muchos de nuestros hermanos han muerto por causa del Señor, hermanos. Han muerto por causa del Señor. Y lo que tenemos claro es que se cumple la promesa de nuestro Señor. Perdieron su vida por causa de Él, pero para vida eterna la habrán ganado. Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Teman a Él. Y ese no es Satanás, quien llegue a pensar que Satanás es el que arroja las almas al infierno. No, es Dios. Y entonces dice: teman a Él. Uno más, Lucas 12:5 dice: pero les enseñaré a quien deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. El Señor Jesús hablando y diciéndonos: a Él teman. Mira, lo peor que te puede pasar es que pierdas tu vida. No es un asunto menor. No estoy diciendo que sea un asunto menor. Lo peor que nos puede pasar es que perdamos la vida. Pero dice: el que la pierda por causa mía, entonces la habrá hallado. Hermanos, ¿para qué nos ha llamado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué tenemos en nuestras manos de parte de Dios para servirle, hermanos? Para entregar nuestra vida a Él. Tengámoslo presente. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Deseemos incluso ver más allá. Dios conoce perfectamente todas las cosas, tiene control del tiempo y de lo que está pasando, aún en este caso en la historia de Esther, pero también de lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Qué te ha puesto Dios a hacer, hermano? Si no lo haces, otro lo hará. Si tú no lo haces, otro lo va a hacer. Pero Dios te ha puesto a ti para que lo hagas. En tu casa, en tu trabajo, en la escuela, los jóvenes, en la iglesia. Si tú decides dejarlo, alguien más lo hará, pero tú te habrás perdido la bendición de parte de Dios. Siguiente y última diapositiva. Dice Mardoqueo: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Podríamos decir: ¿quién sabe? Dios lo sabe. Para esta hora, pues Dios es el que tiene control de los tiempos, de todas las cosas. Y has llegado al reino. ¿Quién pone y quita autoridades? Dios. ¿Quién le dio gracia a Esther para ser elegida reina? Dios, lo veníamos viendo todo este tiempo. Así que llegamos al final del capítulo 4 y podemos decir, como título de esta última diapositiva: si he de morir, que así sea. Vamos a leer
del versículo 15 al versículo 17. Esther capítulo 4 del 15 al 17 dice así: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Hermanos, tuvo que meditar, tuvo que reflexionar Esther. ¿Están de acuerdo? Lo que le dijo Mardoqueo, seguro que le retumbó en su mente y en su corazón también. Y estuvo pensando. Y yo pensaba un poquito en ella. No sé si fue al momento, pero pensaba en esa meditación en las vigilias de la noche, en donde esa palabra escuchada tiene que causar algo allí en nuestras vidas. Y entonces Esther toma una decisión. Si he de morir, que muera. Pero ¿cuál es la razón? El pueblo de Dios, sus hermanos. La razón son sus hermanos, los judíos. Y miren, pensemos en esto. No los conoce a todos en realidad. No los conoce a todos. Pero es el pueblo de su Dios. Es el pueblo de su Dios. Y por eso son sus hermanos. Así que tiene que ella reflexionar, y hay muchos más pasajes que podríamos ver en esto, pero hasta aquí lo vamos a mencionar nada más. Ella tiene que considerar que su vida no sea tan valiosa para ella misma. Que su vida no sea tan valiosa para ella misma. Y entonces entregarla a Dios. Ella no sabe lo que va a pasar. Nosotros ya no sabemos la historia, pero ella no sabe lo que va a pasar. ¿Sí? No lo sabe. Así que por eso es una decisión. Si he de morir, entonces que muera. Y una vez más vemos la obediencia de Esther a Mardoqueo. Y dijo el Señor Jesús en oración: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Y sabemos que esa copa representaba la muerte en la cruz. Y dice el Señor, ante la muerte en la cruz, dice que sea tu voluntad y no la mía. Y entonces Esther puede decir: si he de morir, que así sea. Que así sea. Así que decidió entregarle su vida a Dios. Ofrecer su vida, ¿no? Prácticamente en sacrificio. Insisto, ella todavía no sabe qué va a pasar, pero la decisión está allí tomada. Bueno, dice Hechos 20:24, y con esto terminamos: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. A todas las cosas que Pablo enfrentó, dice: no hago caso, no estimo preciosa mi vida para mí, pero quiero acabar la carrera, quiero hacerlo con gozo, cumpliendo el ministerio que recibí de parte del Señor Jesús, porque debo de dar testimonio del evangelio y de la gracia de Dios. Y que no es muy diferente para nosotros, hermanos. Que el Señor nos conceda estar en las vigilias de la noche y meditar, reflexionar en nuestras vidas, en la palabra que Él nos ha dado. No solamente en este momento, sino todo el tiempo que hemos estado escuchando su palabra, todas las veces que Dios nos ha hablado y que nos está provocando a tomar decisiones. Podemos hacer oídos sordos o podemos ser atentos a las palabras de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a orar por la palabra y para ser despedidos. Y solamente recordar a los jóvenes la cita el día sábado para la actividad que se va a tener. Es al 15:45 para las 10 de la mañana
aquí en Monte Sinaí. Cerremos nuestros ojos, oremos. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra que en esta noche has hablado en nuestras vidas, por abrir nuestros ojos, Dios, y permitirnos ver un poquito más allá. A veces lo olvidamos las cosas que ya hemos escuchado, pero siempre hablas para que tengamos presente tu amor, tu gracia, tu misericordia, pero sobre todo también tu llamado. Y en ese llamado, tú nos has hecho saber que las cosas no serán del todo fáciles. Habrá dificultades, pero es una decisión que necesitamos tomar. Señor, te hemos entregado nuestras vidas y hemos dicho que ya no somos dueños de ellas, que eres tú el que lleva el control, eres tú el que va dirigiendo, el que va conduciendo nuestra vida, y en ello representa enfrentar muchas cosas adversas y dar testimonio de tu amor y de tu gracia. Y a veces por eso, Señor, seremos mal vistos, seremos perseguidos, y hasta odio puede haber a causa de esto. Pero Dios, te hemos conocido y hemos creído en ti. Queremos pedirte que nos ayudes a mantenernos firmes. Queremos ser fieles a ti. Queremos responder al amor que tú nos has dado en Cristo Jesús. Queremos, Señor, glorificarte con nuestras vidas. Así que te rogamos, te suplicamos, habla a nuestro corazón y llévanos a entender aquellas cosas que aún falta por afirmar en nosotros. Y que lo podamos hacer con gusto, con agrado, gozándonos porque es para ti. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo en que juntos como hermanos, como un cuerpo en Cristo, te alabamos y escuchamos tu palabra. Te pedimos ahora que derrames tu bendición en nosotros. Regresamos a nuestros hogares y te pedimos que nos guardes en nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estamos despedidos, hermanos.